El 15 de abril de 1912, algunos periódicos decidieron cubrir la noticia del hundimiento del Titanic. El Titanic se hunde tras chocar contra un iceberg. Todos los pasajeros están a salvo, no se han producido pérdidas humanas. El transatlántico más grande y lujoso del mundo había sido engullido por las frías aguas del Atlántico Norte aquella misma madrugada. En aquel momento la noticia se esparcía mediante las señales de radio, llegando a cuentagotas y pasando de una fuente a otra. Era un tema peliagudo, pues en él viajaban las personalidades más importantes de la época, como Benjamin Guggenheim o John Jacob Astor. En el momento, el hombre más rico del mundo. No habría confirmación oficial de quién había sobrevivido al naufragio hasta que los supervivientes llegaran al puerto de Nueva York a bordo del Carpathia. Ya al día siguiente, el 16, las noticias concretaban el número de víctimas mortales, aunque sin acertar del todo. A día de hoy, después de numerosas investigaciones y análisis forenses, podemos tener una idea más cercana de lo que realmente ocurrió aquella noche de hace 111 años. En 1997, James Cameron estrena en cines la que sería su última gran película, Titanic. En ella podemos encontrar varias imprecisiones históricas. Huelga decir que estos errores que se pueden encontrar no la hacen peor película, ni les resta valor al diseño de producción que, como veremos ahora, es impecable. Se ha hablado mucho del nivel de detalle que luce la superproducción del director canadiense, y es que es un hecho que es la película sobre el barco que mejor reproduce la estética de 1912. No en vano, entre los 11 Oscars que recibió la cinta se encuentra la estatuilla a Mejor Dirección Artística por los escenarios y Mejor Diseño de Vestuario, pues toda la ropa que visten los más de 1500 extras está basada en la moda de la primavera de 1912. Hasta la raza de los perros que vemos pasear por cubierta es la misma que la de los perros que realmente viajaban en el Titanic. 3 de los 11 que iban se salvaron, por cierto. En este aspecto, los únicos errores que se pueden encontrar son mínimos, como que en este magnífico traveling aéreo, el barco está en modo espejo, intercambiando el lado de babor por el de estribor, o pequeñas luces o ventanas que no están exactamente en su lugar, licencias poéticas que se toman en pos del resultado final de la toma. Nimiedades. Pero lo cierto es que desde antes de que la diégesis principal tome lugar, ya encontramos algunas inexactitudes, como en la recreación por ordenador que hacen al principio. Luis Bodin, al narrarla, dice que los mamparos herméticos no llegaban más arriba de la cubierta E. Water level rises. It spills over the watertight bulkheads, which unfortunately don't go any higher than E-deck. Si miramos los planos, vemos que esto no es así. Los del centro solo llegan hasta dicha cubierta, pues así se facilitaba el acceso interior a los pasajeros y a la tripulación. Pero muchos de ellos sí que tenían más altura. La recreación que muestra es exactamente lo mismo que ocurrirá en el tercer acto de la cinta, pero no es lo que pasó aquella fría noche de abril. Y aquí hay que entender una cosa. En 1996, año en el que se produce la película, esta versión del hundimiento era la más probable, es decir, sí está siendo certera para lo que se sabía en ese momento. Es como los dinosaurios de Parque Jurásico. En la actualidad se sabe que los velociraptores tenían plumas, pero en ese momento eran lo más realista posible. Con la secuencia del hundimiento ocurre igual. En la película el buque se inclina unos 35 grados, una barbaridad si lo comparamos con los entre 10 y 15 grados que se inclinó en la realidad, lo cual sigue siendo bastante considerando la altura. No obstante, la escena queda mucho más trepidante de este modo y Cameron puede lucirse filmando escenas de acción, que es su punto fuerte. Ocurre igual con el momento en el que el casco se parte dividiéndose en dos. La ruptura tiene lugar entre la tercera y la cuarta chimenea, mientras que ahora se sabe que tuvo lugar más cerca de la tercera. Los detalles del hundimiento se siguen ampliando cada año, y por ello es lógico que diste de la realidad. Lo que Cameron muestra es lo que se sabía en 1996. Del mismo modo, en La última noche del Titanic, de 1958, el barco se hunde de una sola pieza porque la ruptura no fue confirmada hasta que se encontraron los restos en el pecio marino en 1985. Aunque la historia tome lugar durante un acontecimiento histórico al que intenta por todos los medios ser fiel, no hay que dejar de tener en mente que lo que vemos es una película, y por tanto todos los elementos deben servir a la historia para que funcione en este formato. De lo contrario estaríamos ante un documental dramatizado y no es el caso, pero de esto hablaremos después. Con esto quiero decir que visualmente debe transmitir lo que pretende, y lo que pretende Cameron durante toda la cinta es mostrar la majestuosidad de la que hacía gala el navío. Así tenemos planos generales tan impresionantes como este, con el Titanic atracado en Cherburgo al amanecer, con todas las luces encendidas. No es común que un barco lleve encendidas todas sus luces, inclusive la de los camarotes, sobre todo durante el naufragio, cuando estos camarotes están vacíos,
pero visualmente impacta mucho más de esta forma que si se hubiera hecho más realista. Pasa lo mismo con la potencia de dicha iluminación. El Titanic irradia una luz clara imposible para una bombilla de 1912, que eran incandescentes, más amarillentas y menos brillantes. Pero aquí entra otro factor íntimamente relacionado con la puesta en escena y lo que vemos en pantalla. Para que el espectador tenga una visión clara de lo que ocurre, la iluminación debe ser más alta de lo normal, para que la cámara lo capte mejor. Así, en muchos momentos vemos una claridad imposible, como cuando el capitán se mete en el puente. Para este momento, la sala debería estar ya a oscuras, pero no se sentiría de la misma manera si se hubiera hecho así. Según se sumerge el barco, se va perdiendo potencia eléctrica, por lo que las luces deberían ser cada vez más rojizas antes del momento del apagón final. Son, de nuevo, licencias poéticas para estilizar lo que el espectador está viendo. También en pos de situar al espectador se coloca este panel con bombillas que indican las puertas herméticas que se cierran. El sistema de cerrar estas puertas con un interruptor era un avance muy novedoso en la época, pero el cartel simplemente no existía. Se introduce como una forma de hacerle saber al espectador lo que está pasando. Hablando de las puertas, estas se cerraban de golpe para asegurar el vacío, no tan despacio como ocurre en la cinta para que los carboneros les dé tiempo a escapar. En la vida real podían salir por unas escaleras sin necesidad de atravesar los portones. Pero esto le añade acción a la secuencia del iceberg y se hace precisamente para eso. Al igual que en la misma escena, vemos las máquinas y hélices parando e iniciando la contramarcha en unos pocos segundos, cuando en la vida real necesitaría varios minutos. O a los pasajeros de tercera clase encerrados tras rejas de metal. Estas rejas no existían ni estaban para impedir que la tercera clase subiera cubierta. Si había alguna barrera para ellos, esa era la idiomática. La historia del Titanic ha trascendido la cultura popular porque es una tragedia griega que ocurrió de verdad. La colosal tecnología humana siendo aplastada por la naturaleza, la vanidad del hombre reducida a la nada. No necesita de artificios para que resulte impactante, como en la citada Última noche del Titanic, donde todos los personajes y eventos están basados en hechos reales. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la cinta de Cameron. Y es que la historia principal de la película, la que ocupan sus protagonistas, Jack y Rose, es completamente ficticia. Es una ficción. De hecho, Cameron vendió la idea a la Fox enseñándoles esta ilustración de Kevin Marshall a los ejecutivos y diciéndoles: imaginaos a Romeo y Julieta en este barco. La idea se vendió sola. No solo al estudio, sino también al público, que catapultó la película a ser la más taquillera de toda la historia, puesto que ocupó durante 11 años. Así que todo lo que involucra a los personajes principales es técnicamente un error histórico, y no pasa nada. Por ejemplo, la forma en la que Jack y Fabricio embarcan. En 1912 los pasajes no eran transferibles, aunque se justifica porque llegan tarde y el oficial no lo comprueba. Aquí puede volver a verse el mimo de Cameron por la historia real, y es que el oficial que les permite embarcar es el sexto oficial Moody, cuya amabilidad siempre fue descrita por los pasajeros, por lo que cuadra con su carácter afable el dejarles pasar. No ocurre igual con Murdoch, el primer oficial, que dispara a sangre fría contra 2 pasajeros para después quitarse la vida. En realidad, Murdoch fue uno de los héroes de esa noche, pues dejaba subir a los botes a los hombres una vez que las mujeres y niños hubieran embarcado. Y es que mientras el segundo oficial, Lightoller, entendió solo mujeres y niños, Murdoch ejecutó bien la orden, que es mujeres y niños primero. Si disparó aquella noche serían disparos de advertencia al aire, aunque sí es probable que se suicidara tras lanzar los últimos botes, pues él era el encargado en el puente en el momento de la colisión. Igualmente, James Cameron tuvo que indemnizar a la familia con $60 millones por mostrarlo como un villano. A fin de cuentas, todos estos errores no se pueden calificar como tal, por lo que vengo repitiendo durante todo el vídeo. Son invenciones para que la historia funcione mejor, porque lo que debe primar es la narrativa de la propia película, que como he dicho, es ficción histórica, pero ficción al fin y al cabo.